El espacio, la frontera final de la estupidez humana, puesto que se necesita un sitio así de enorme para que la estupidez humana tenga su respectivo límite. El espacio se ha convertido, gracias a la ciencia ficción, proveniente principalmente de idealistas y románticos de la ciencia, como pueden ser Isaac Asimov, Carl Sagan o cualquier digamos pasguato de cuarta en lo referente a la ciencia, que realmente cree que la ciencia va sobre mejorar a las personas y no sobre guerra, dinero, capital y control. Estas tipos de personas han presentado al espacio como una especie de adalid de rosas que constituye el futuro de nuestra especie. Futuro de nuestra especie que necesita de otros mundos, puesto que no le basta con vivir en un mundo que está destruyendo lentamente, sino que tiene que irse a otros a parasitarlos también, como si no estuviese ya haciendo lo mismo y como si no se fuese a llevar la idiosincrasia de este mundo a otros para hacer lo mismo. No podemos olvidar que todas las agencias de investigación espacial, de una u otra forma, responden al Estado. El Estado moderno y el Estado postmoderno liberalista, que supuestamente versan sobre mucha ciencia, pero para los que no sean unos idiotas que crean que, al igual que Asimov o Sagan, que la ciencia es para bien, de hecho conocerán que la ciencia es primeramente para desarrollo e investigación militar, para desarrollo de investigación relativa a utilitarización geopolítica, para desarrollo y utilitarización de componentes de control para el mantenimiento de la hegemonía de la Secretaría de Capitales, que es el Estado moderno. Y digo Estado porque no es un Estado, sino es un sistema burocrático que justamente tiene como tarea la administración de los capitales de las empresas, que son los de facto gobernantes de todos los países. Por lo tanto, esta idealización y podríamos decir idolización también del espacio responde primordialmente a nada más que intereses geopolíticos y a intereses económicos y monetarios. Los niñitos que creen que debemos ir al espacio porque suponen que va a ser como jugar EVE Online, o va a ser como Star Wars o Star Trek, no se ponen a pensar 30 segundos que toda esa añagaza que se pone en la investigación espacial tiene como único objetivo buscar formas de explotar los recursos que están en el espacio, y cualquier otra cosa es un componente adyacente o mero producto residual de esa tarea. A nadie le importaría el espacio, es decir, a ninguna de las agencias que lo están financiando esas investigaciones o que construyeron la Estación Espacial Internacional, les importaría un bledo el espacio si no hubiera dinero ahí. Lo cual tendría que, para los supuestos niños muy listos de ciencia, tendría que evidenciar el muy evidente conflicto de intereses que está presente, puesto que mientras se nos dice y se nos hocica que se investiga el espacio para el futuro de la humanidad o por la ciencia, está la evidente mina de oro, que sería la explotación de los recursos que hay en la Luna, que hay en el cinturón de asteroides, que hay en Neptuno, o que hay en todos los planetas del sistema solar, o que hay en Júpiter sobre todo. Con la potencial reserva de helio 3 que ahí se encuentra, que valdría, podríamos decir que cuadrillones de dólares. Ya no tendríamos que limitarnos en este caso a los trillones. Pero no, en lugar de usar su inteligencia para de hecho ver las cosas como son, no debería de sorprendernos en lo más mínimo, porque este tipo de gente es el equivalente a sujetos como Rafael Tapia, por ejemplo, donde se llenan el hocico con un determinismo, llega el hombre y metemos a Sartre como si tuviera coherencia eso. Es decir, decimos que todo funciona de una manera, pero cuando llega lo que me conviene,
Entonces meto ilusiones y mentiras como fundamento del hombre en lugar de ser coherente con todo lo que viene detrás. En el caso del espacio, esta gente, por ejemplo, le encanta acusar a la iglesia y a los gobiernos y al sistema y al capitalismo de ser completamente nefarios, de tener intereses inescrupulosos, de operar sin moral y sin ética, de versar solo sobre el poder, y de repente en lo referente al espacio de alguna manera es diferente porque patata, lo mismo que pasa con este tipo Carlos Fernández Liria, si no recuerdo mal, donde nos habla de la estructura y la superestructura y tiene el cerebro necrosado por el marxismo. Y no obstante, cuando llega la hora de hablar del sistema educativo, se supone que ese sistema educativo está completamente fuera del control de los capitales, porque según sus propias palabras es una institución que es inalienable, incapitalizable, y constituye uno de los baluartes fundamentales de no alienación y de no ideologización. Cualquier marxista con 2 neuronas sabría la estupidez que ese tipo está diciendo. Pero bueno, ¿qué puede esperarse de un marxista? Pero al mismo tiempo, ¿qué puede esperarse de esta otra gente? Viven de determinismo, pero a la hora de hecho ser absolutamente coherentes te meten cualquier ilusión. Te quieren poner que la Realpolitik fue el fundamento de todo el gobierno de todos los tiempos, pero de repente cuando vemos el conflicto de intereses entre la investigación espacial y los estados, de repente ese conflicto de intereses no existe. ¿Por qué? Porque el espacio se ha convertido en un ídolo al cual rendirle culto, debido a que toda esta ciencia ficción, o mejor dicho, fantasciencia, han impuesto sobre la gente toda una visión completamente estrafalaria y romantizada del espacio, como si ahí hubiera algo más que oscuridad, vacío y muerte. No hemos visto realmente un retrato coherente y fiel a lo que sería realmente el espacio en la ciencia ficción, debido a que quienes suelen escribir sobre eso escriben de forma romántica al espacio como un sitio de nuestra liberación y de nuestro futuro, cuando de hecho no constituyen nada más que nuestro asalto a una espira de muerte y de nada. Quizás la única persona que se ha molestado en retratar el espacio como de hecho sería Andrei Tarkovsky con Solaris, donde de hecho nos demuestra y nos retrata lo que el espacio no es ese adalid de rosas y que puede estar lleno de cosas que desconocemos por completo, y al mismo tiempo donde la locura y la desolación son parte fundamental de esa investigación espacial. Algo que curiosamente esta gente sabe y de igual forma sigue negándolo, porque presuponen que de alguna manera, porque estemos en el año 2300, aunque bueno, la idolización del espacio la tienen ahora y se supone que de alguna manera desaparecerá todo lo que se implica el espacio en el futuro, porque vayas usted a saber por qué. De alguna manera todas las problemáticas que se implican en el espacio desaparecen cuando, a ver señores, uno de los requisitos fundamentales, primordiales, imperativos, para que siquiera te califiquen como astronauta o para empezar siquiera el entrenamiento, es no tener depresión. Lo cual dejaría fuera a como el 99% de los idolizadores del espacio. Ya que, ¿por qué no puedes tener depresión? Porque el espacio es un lugar desolador, frío, miserable, muerto, solitario y sobre todo callado. Y eso último es lo que lleva a mucha locura, a mucha inestabilidad, porque tú puedes ponerte estos audífonos y los muestro, porque no vaya a faltar el estúpido que vaya a pensar que esto es otra cosa. Tú puedes ponerte eso si quieres ahí o alguna variante de eso, suponiendo que pueda funcionar tal cosa allá.
Pero aún eso no va a ser suficiente. Eso va a funcionar hasta cierto punto. Y vas a ver el mismo paisaje monótono una y otra y otra y otra y otra vez y vas a hacer lo mismo 1 millón de veces y no va a haber descanso de eso y va a llegar un punto en el cual tu música, tus cómics, tu pornografía, tú lo que quieras no va a poder aislarte y es ahí donde enloquecen las personas. Es por eso que el entrenamiento para ser astronauta es extremadamente brutal y centrado en el mantenimiento de la cordura en ambientes extremadamente monótonos. ¿Por qué? Porque no puedes, estoy aburrido, me voy a dar una caminata espacial. Vas a ponerte a rezar porque no te manden a hacerle mantenimiento a los paneles solares de tu estación espacial. Pero todo eso se ignora a la vez que se acepta en un clásico ejercicio de doble pensar, mientras se siguen tirando trillones siendo avalados por estos imbéciles porque creen que van a ser ellos los héroes de la fundación, porque creen que esto va a ser como EVE Online, porque creen que va a ser como Star Trek. Un encuentro entre dos especies, todos los testículos, cuando eso sucede, miren, se les van a poner de ojos de lo arriba que se les van a poner. Y no va a ser tan pacífico o tan bueno como se espera. Ya que, ¿cómo rayos reaccionas ante eso? Porque cualquier cosa podría desatar un problema y una crisis interestelar, por decirlo de alguna manera, reaccionando contra ellos, previamente suponiendo que nos podemos entender en primer lugar. ¿Quién no nos dice que en lugar de unos vulcanianos nos encontraremos con los Q? Y entonces ahí tu grandioso espacio y tu investigación espacial, todo ese dinero que pudo haberse destinado en sitiar y cerrar el planeta, se tiró en naves que nos llevaron a nuestra destrucción. Y esto nos lleva a otra cuestión, todo el dinero que se está tirando en la investigación espacial, que como se dijo, tiene sus fundamentos entera y exclusiva y únicamente en la producción de capital y en la explotación de recursos que hay en el espacio, o como intereses geopolíticos, si es que se puede hablar de geopolítica espacial, claro está, espaciopolítica, por ejemplo, la puesta de bases de operaciones de avanzada en la Luna, como quieren hacer China y Estados Unidos, para en caso de una guerra nuclear tener cierto baluarte o tener establecer un centro de operaciones y de investigaciones encubiertas, porque en el espacio nadie va a escuchar tus gritos, evidentemente. Y así lo que podría ser peligroso que se descubriese aquí, allá se va a poder hacer sin problemas, sobre todo porque las bases de operaciones que se van a poner ahí van a ser militares. Y naturalmente ¿qué es lo primero que haces cuando vas a poner algo así de secreto? Pues haces una base de Black Ops, evidentemente. Eso es lo principal que cualquier gobierno iba a hacer. Si tengo la oportunidad de hacer crímenes de guerra fuera del espacio, porque no considero ni la moral ni la ética como algo válido, pues lo voy a hacer. ¿O acaso creen que las bases espaciales van a ser supermercados? La ingenuidad con la cual se maneja el espacio me parece insultante y casi hasta sorprendente, aún para el tipo de personas que suelen hablar de ese tema, debido a que están tratando la situación del espacio como niños, y eso es impresionante aún para ellos. No hay buenas intenciones en ningún lado en el espacio. Las únicas buenas intenciones son las que provienen de la ingenuidad y de la estupidez de las personas que participan en el desarrollo de los programas espaciales, que por alguna razón no son capaces de ver el evidente conflicto de intereses que está presente ahí. Ahora resulta que los gobiernos hacen cosas por el bienestar de la humanidad y por el bienestar de la ciencia, cuando no dejamos de escuchar por parte de estas personas críticas y objeciones al gobierno. Toda agencia espacial está subordinada a los intereses estatales de un estado que no existe porque fue reemplazado por burocracia,
Una burocracia que no conoce ni de ética ni de moral, puesto que esa burocracia es la misma de ese malvado capitalismo que todas estas personas les encanta criticar, y le atribuimos bondades a pesar de que siguiendo el sistema marxista, el cual nos necrosa el cerebro, no hay posibilidad de que estas personas sean buenas de absolutamente ninguna manera. Puesto que si de hecho los consideramos individuos y no, como Marx decía, seres especie, entonces ello implicaría que el marxismo está equivocado, puesto que la concepción del hombre para Marx es la de una suerte de mezcla entre una mente colmena, una hive mind, y una one mind, que no serían lo mismo, puesto que una hive mind sería una serie de individuos interconectados con el mismo propósito central, y en cambio la one mind sería algo que lo cual nexa, el nexo sería inverso y a lo cual todos se conectan de manera invertida. Está un punto que nexaría a todos, que en este caso para Marx sería la clase, y ello constituiría el fundamento motriz de todos los hombres. Entonces, como Marx considera que eso es como funciona el hombre, si yo considero que hay buenos capitalistas, estoy contrariando uno de los fundamentos más importantes de la teoría marxista. Por lo cual yo no puedo considerar que tengan buenas intenciones, lo cual hace completamente incoherente la postura que esta gente tiene para el espacio. Porque la correcta interpretación sería que se está tirando trillones de dólares en investigación que bien se podrían estar utilizando para liberar a los proletarios del mundo o alimentar a los proletarios que se están muriendo de hambre, en lugar de buscar nuevos metales para hacer acorazados en el maldito espacio, o casas que funcionan en el maldito espacio, o misiles, barcos satélite, que por cierto esos ya existen, para derrumbar satélites enemigos y las consecuencias planetarias que eso tendría. Sí, eso es lo que deberíamos de ver por parte de esta gente, porque se están tirando trillones de dólares en esto que no sirve para nada y que no ayuda a nadie y que no tiene ninguna aplicación más allá de ese contexto, mientras hay gente que se está muriendo de hambre en este planeta. Y ahora resulta que los ricos como Elon Musk de repente son filántropos puros e inocentes. Es que yo quiero hacer de esta especie algo interplanetario. ¿Por qué? Ahora resulta que no hay conflicto de intereses, tampoco hay. ¿No será que hay una cantidad gigantesca de dinero en el ser el FedEx de la NASA? O el FedEx de cualquiera que quiera poner satélites en el espacio. Sí, evidentemente lo hace por el bienestar de la humanidad y no porque eso está dejando una cantidad gigantesca de dinero. Sobre todo si el Estado financia todas mis pérdidas, claro está. ¿Y por qué las financia? Porque eventualmente ese Estado, es decir, los que controlan la economía, van a poder disponer de mi tecnología de motores para eventualmente, y de cascos, y de transbordadores, y de corbetas eventualmente, van a poder disponer de toda esa tecnología para eventualmente poder explotar los recursos que están en el espacio. Y podrá objetarse, pero en el futuro se podrá vivir con ilusiones nada más. Solo mediante la misma homologación del ilusionismo que defienden los sartreanos o los camuseanos, por poner un ejemplo, se va a poder vivir en el espacio. Es decir, que vamos a tener que mentirnos y engañarnos para poder vivir ahí. Lo cual, esto sí sería coherente con ellos, puesto que ya vimos que no les importa mucho la mentira y la ilusión si eso les ayuda a defender sus sistemas de justificación de sus perversiones sexuales o de su perversidad en general. Pero si yo tengo que llegar a defender que para vivir en un sitio tengo que vivir perpetuamente engañado,
perpetuamente bajo ilusiones propias de un esquizofrénico y se supone que eso es algo bueno, entonces ¿cómo puedo criticar la perpetua ilusión en la cual nos mantienen los estados y los gobiernos, la perpetua mentira, la perpetua sociedad del espectáculo, la sociedad del proceso de personalización? Y nótese que estoy hablando aquí Emig desde Debord y desde Gilles Lipovetsky. Entonces, ¿cómo puedo criticar eso mientras defiendo esto otro? El discurso espacialista, vamos a decirlo de alguna manera, se está sostenido por mentiras, ilusiones, onanismo, fantasías de poder y sobre todo dobles y hasta triples pensares. No tiene sentido el estar desperdiciando dinero en eso cuando ahí no hay nada y no nos sirve para absolutamente nada. Nadie aquí va a poder ir al espacio. Y el espacio no tengo que decir que no va a ser como EVE Online. Justamente porque la gran mayoría de redditistas que ve al espacio con esos ojos propios de un onanista, se les olvida que no van a poder vivir 5 minutos ahí porque van a estar 5 minutos ahí y se van a querer matar. No pueden vivir un día sin música, no pueden vivir un día sin internet y creen que van a poder estar décadas ahí arriba. Háganme el maldito favor. Sobre todo sin mencionar una cosa muy importante y que es lo que más va a hacer que gente no pueda estar en el espacio. No puedes estar en el espacio sin llevar una muy extenuante rutina de ejercicios. Porque, oh sí señores, el espacio es nocivo para el hombre en todo aspecto. Y resulta que si no tienes una extremadamente extenuante rutina de ejercicios, todo tu cuerpo se desgasta y se va al demonio. Debido a que el ambiente de gravedad cero no es muy propicio ni para los huesos, ni para los músculos, ni para el organismo humano que tenga un saludable desarrollo. Y eso puede llevar a problemas en las piernas y de motricidad. Es por eso que hay muchísimo ejercicio por hacer ahí, que está de más decir no están dispuestos a hacer, y que la tecnología para que eso se anule no va a existir nunca. Puesto que el propio ambiente del espacio es el que causa tal cosa. Y aun si pones tu gravedad artificial, que buena suerte cuántos siglos van a pasar para que eso pueda manifestarse en el espacio, porque de qué me sirve falsificar gravedad con avioncitos como si pudiese aplicar ese principio allá. Vas a seguir teniendo los mismos problemas biológicos que causa el espacio en el organismo. Por lo cual, volvemos a lo mismo. Tendríamos que vivir perpetuamente bajo una ilusión y una mentira, y entonces si yo apologetizo eso, no puedo cuestionar lo que están haciendo los gobiernos en este tiempo. Por lo tanto, el espacio no tiene defensa de absolutamente ninguna forma, y lo único que se está haciendo es tirar dinero de forma estúpida en nombre de intereses a futuro. Es básicamente una inversión a larguísimo plazo, cuya única finalidad es, por un lado, que las empresas tengan los recursos del cinturón de asteroides o de la luna. Por el otro lado, movimientos geopolíticos y sobre todo movimientos de investigación inhumana que se van a hacer ahí, como los que se hicieron en la Unidad 731 de ciencia japonesa, o en los campos de concentración de japoneses que hubo en Estados Unidos, las infinitas torturas que hicieron los rusos, o debería decir los soviéticos, y también, bueno, todos los crímenes de guerra habidos y por haber se van a hacer allá, puesto que tendrán carta blanca, ya que nadie va a decir nada, nadie va a ponerse a hocicar, y no va a haber prensa ahí, evidentemente. ¿Ustedes creen que van a permitir que la prensa entre en bases militares? La única manera en la cual las abominaciones que se van a estar haciendo ahí vayan a ser reveladas es mediante operaciones de contrainteligencia que nadie va a hacer,
porque todos van a estar llevando a cabo eso. Y si se dan cuenta de que las bases militares las están utilizando para operaciones encubiertas e investigaciones tórridas, turbias, la gente va a pedir que se les quite los recursos a eso. Y pues naturalmente que no van a estar dispuestos a hacerlo y por lo tanto eso se va a mantener en el más absoluto secreto y anonimato. Como las vivisecciones que todavía se siguen haciendo en bases militares estadounidenses, chinas y rusas, porque eso jamás se dejó ni se dejará de hacer. Si hasta en cierta manera las tácticas de tortura que el ejército mexicano hace pues bueno, las llevan a cabo, ¿qué tácticas de tortura no se van a hacer con objetivos de alto interés en bases militares estadounidenses? Señores, dejen de vivir en la ingenuidad. El espacio es tirar dinero por intereses monetarios y eso no beneficia ni ayuda a nadie. Y si se va a querer objetar esto, espero que se tome en cuenta todo lo que se acaba de decir, puesto que, como se dijo, nadie aquí podría sobrevivir un mes en el espacio sin enloquecer. Y me estoy siendo generoso con un mes en el espacio. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver por parte de las otras personas? Tergiversaciones como siempre, manipulaciones como siempre y no tomar en cuenta el punto fundamental de esto y defender algo para después irlo a criticar en otro lado, a pesar de que si yo lo critico allá, aquí también tendría que ser. El espacio es un ídolo. ¿Y por qué idolización? Se preguntarán, puesto que el espacio se ha convertido en un ídolo en el cual se pone el espacio es el futuro de la especie. Y cuando se dice eso, se está asumiendo que el futuro de la especie es eso y no Dios. Y un ídolo es justamente el que anula la religación con Dios para ponerla en cualquier cosa. Una religión en toda regla del espacio. Y por eso vemos a tanta gente mostrando discursos completamente incoherentes, a incluso gente muy lista cayendo en toda clase de incoherencias. Sí, pero bueno, no podemos esperar nada de estas personas. El espacio es una tiradera de dinero sin fundamento que no nos llevará a nada y que no sirve para absolutamente nada. Nos estamos viendo.